Bien, en la parte anterior estuvimos mirando los dos videos relacionados entonces con lo que era, ¿se acuerdan? La botella tipo Van Dor y lo que era la draga Van Beam. Vimos los esquemas, vimos la fotografía de ambos equipos y dos pequeños videos donde se procedía a su utilización. Bien, continuando entonces en este orden de ideas, en lo que es dictámenes pericial, estas apreciaciones previas, bueno, en el muestreo de suelo vamos a hacer uso de barrenos tipo tubo o calador para sacar entonces la muestra. Hay de distintos tamaños, habíamos analizado un poco los distintos tipos de instrumentos que se utilizaban oportunamente en esta actividad. Y también se había considerado, y muchos de ustedes ya conocen las técnicas de cuarteo para dividir la muestra en cuatro porciones aproximadamente del mismo tamaño, y se toman entonces los cuartos opuestos como para tomar adecuadamente la muestra hasta achicarla al tamaño que necesitemos para la técnica analítica que se va a emplear en el laboratorio para determinar el analito o los analitos de interés en esa muestra. Mirando un poquito el tema de calidad de aire, bueno, hay distintos tipos de equipamiento. Vamos a mencionar este como para dar alguna consideración del tema. Este es un analizador de dióxido de azufre. Utiliza el proceso de fluorescencia pulsante, dado que las moléculas de dióxido de azufre absorben radiación ultravioleta en una longitud entre 210 y 410 nanómetros. Ese dióxido de azufre queda excitado y decae a un estado de energía menor, emitiendo luz fluorescente de otra longitud de onda, que puede ser detectada utilizando un detector que nos va a dar entonces información de la cantidad de luz emitida por ese dióxido de azufre que ha sido excitado en el primer contacto con la radiación ultravioleta. Los hidrocarburos que están presentes en la muestra de aire pueden interferir y se colocan frascos lavadores para que estos hidrocarburos sean retenidos y pase de largo el dióxido de azufre para que sufra el proceso de absorción-excitación que estamos entonces explicando en esta diapositiva. Entonces, la idea es iluminar la, la muestra que tiene el dióxido de azufre con luz ultravioleta de 214 nanómetros. Las moléculas de dióxido de azufre emiten fluorescencia a 350 nanómetros. La intensidad de esta fluorescencia es proporcional a la concentración de dióxido de azufre. Entonces uno tiene la fuente UV, la muestra, un monocromador para dejar pasar selectivamente la longitud de onda que nos interesa y un detector. Entonces la muestra que tiene el dióxido de azufre se excita y emite y pasa la luz solamente que nos interesa de 350 nanómetros. Acá tenemos la constitución del equipo, donde vamos a ver entonces la lámpara ultravioleta, el filtro de 210 para que excite a la entrada del gas las moléculas que hayan de dióxido de azufre. Este emite a 350 nanómetros y el detector, entonces, con el tubo fotomultiplicador y la electrónica nos da idea de la concentración que hay de dióxido de azufre. Este es uno de los tantos equipos que hay y acá explicamos brevemente este como principio, con su principio de funcionamiento. Como decía, lo recién visto es a modo de ejemplo, con mayor detalle, bueno, habría que mirarlo en un curso de muestreo. Acá estamos dando unas consideraciones de tipo general, por eso lo explico para que ustedes sepan. Bueno, la otra cuestión, no menos importante a todo esto que estamos analizando, y se dan cuenta que es un mundo, son los tipos de envases que están sometidos también a esta circunstancia de análisis. Los tipos de envases pueden ser de vidrio, pueden ser de plástico, con distintos tipos de tapas, como habíamos charlado hace un rato. En la conservación de la muestra, dijimos que es muy importante que es mantener las propiedades inalterables de la muestra que
el valor sea lo más próximo posible a el mundo donde lo hemos extraído, para que conserve entonces esas características que estamos mencionando. Un tema crucial en la conservación de la muestra es el tipo de material con lo que está fabricado los elementos que vayan a entrar en contacto con la muestra. Los materiales tienen que tener una serie de requisitos para que la interacción de la muestra y los componentes de la muestra con el envase y la cara interna del envase sea lo más baja posible y que básicamente también garanticen un aislamiento del entorno y evite, por supuesto, la contaminación para que los valores, lo que vaya a determinar de los analistas que vaya a analizar, se mantengan inalterables. Entre las características de los envases, tenemos que tener en cuenta que no sea soluble en el agua ni en otros componentes que pueda contener la muestra. No representar absorción de las sustancias a analizar, sobre todo de los constituyentes que haya que analizar a nivel trazo, o sea, de concentraciones ultra bajas, metales pesados, elementos radioactivos, etc. Por ejemplo, las muestras para analizar mercurio, el envase a utilizar tiene que ser de vidrio y no de plástico, porque el mercurio se absorbe en superficie en los materiales plásticos, por eso tiene que ser de vidrio. O sea que si uno va a determinar muestras de mercurio para determinar mercurio y metales pesados, no lo puede tomar en un solo envase, lo tiene que tener discriminado en dos. Una botella de plástico con agregado de ácido nítrico a pH menor que 2 para metales en general, exceptuando mercurio, que se toma, pero en un envase de tipo plástico. Los envases no deben reaccionar con los componentes de la muestra. Deben ser fácilmente limpiables para que los pueda reutilizar. En ese contexto hay técnicas de trabajo para lavado del material acorde al parámetro que se va a medir. Existen normas, procedimientos para esto, internacionales. En el caso de contacto, con muestras para análisis de parámetros biológicos, deben ser esterilizables los envases y que en la composición de la muestra no existen sustancias tóxicas para las bacterias que afecten su viabilidad, porque entonces uno dice, ah, acá no hay bacterias, pero en realidad están siendo eliminadas por alguna sustancia tóxica presente en la muestra. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer toda esta caracterización de la identificación de las propiedades que deben tener los envases. Otras características también que son exigibles a los recipientes y equipos para obtener la muestra es que sea impermeable a los gases, cuando haya que determinar sustancias gaseosas o componentes orgánicos volátiles, amoníaco, oxígeno disuelto u otros. Y aparte de eso, los envases tienen que ser opacos y los instrumentos de captación también, para parámetros fácilmente influenciables con la luz, como el color y el DBO5, que es influenciado por la luz. Entonces, todas estas cuestiones a tenerlas en cuenta. Los recipientes que se utilicen para las muestras generalmente son de plástico o de vidrio, como dije anteriormente. Los recipientes de vidrio son recipientes que a veces no son convenientes para analizar metales a nivel traza, porque el vidrio puede liberar silicio y sodio, y el envase a su vez puede absorber trazas de metal que están contenidas en la muestra. Y el título o la concentración de esos metales en la muestra baja y no dan el valor real porque están retenidos en la pared del recipiente. Los recipientes de plástico, con excepción de los que son teflonados, hay que descartarlos para los compuestos orgánicos, porque estos materiales pueden liberar sustancias del plástico, como ésteres del ftalato del plástico, que pueden interferir y pueden disolver algunos componentes metálicos, orgánicos volátiles de las muestras y bajar también el título. Entonces, tengan en cuenta todo esto. A veces es difícil recordar todas estas caracterizaciones, pero recuerden que ustedes tienen como fuente de conocimiento el laboratorio donde van a hacer los análisis, donde van a derivar los análisis, y ahí le tienen que indicar todo esto, tipo de envase, por el tipo de muestra que van a tomar, tipo de agentes preservantes, etcétera. Y recuerden siempre en toda esa multitud de envases, multiplicado por 2 para las muestras y contramuestras debidamente identificadas.
Las tapas de los envases, que generalmente observamos que son de plástico, pueden ser un problema. Se pueden utilizar a veces empaques o septum, que es lo que contacta la tapa en su cara interna, que pueden ser de metal o de teflón, acorde a la determinación que vaya a realizar. Si uno está en duda, lo que más conviene es tomar el frasco con su tapa y agregar una muestra de agua y utilizarlo como blanco. De esa forma, cuando mida, voy a saber si la tapa está ejerciendo algún tipo de influencia en el parámetro que voy a determinar. Entonces, si ahí me da que ese blanco es menor que el límite de detección del método, estoy bien, estoy viendo que no hay una influencia. También tengo que usar los envases de vidrio para todos los componentes que sean volátiles orgánicos, semivolátiles, plaguicidas, PCB que son bifenilos policlorados, aceites y grasas también en envases de vidrio. Tengan en cuenta que todas estas consideraciones son muy importantes a la hora de realizar entonces los análisis correspondientes. Y esto entra dentro de este mundo del dictamen pericial porque conforma, porque una muestra mal tomada o una muestra mal rotulada, una muestra sin el agente conservante o un envase que no va, hace entonces que todo el proceso pericial caiga. Dentro de las técnicas de análisis, podemos ver que hay técnicas desde cuestiones muy simples a cuestiones mucho más complicadas. Por ejemplo, acá vemos muestras que se pueden hacer filtrados de vacío o puede haber digestor por microondas. Estos son equipos que permiten digerir simultáneamente muestras sólidas, como de barro, vegetales, donde se mezclan la muestra de 1 o 2 gramos en estos reactores en forma cilíndrica. Uno de ellos tiene un sensor de temperatura y presión. Esto genera una alta presión, teniendo en su interior la muestra más ácido nítrico, sulfúrico, depende de lo que haya que digerir, y la muestra pasa del estado sólido a estado líquido para poder introducir en muchos de los equipos que se utilizan en los análisis instrumentales. Por ejemplo, la absorción atómica o la espectrofotometría UV visible, donde las muestras que se utilizan son de características de ser en estado físico líquido. Acá preguntan si el perito es el que coordina con el laboratorio los materiales y las condiciones de las muestras, o lo decide el juez. No, recuerden que los expertos son ustedes, y en realidad el laboratorio es el que va a tener el mayor conocimiento sobre el tipo de materiales que hace falta para el muestreo. Entonces, si ustedes tienen que coparticipar con algún otro perito, ya sea de parte o de oficial, uno puede discutir las técnicas de trabajo, el tipo de envase, los conservantes, etcétera, y puede armar un acta. Entonces, esa reunión la pueden hacer un par de días antes del muestreo del acto pericial, para que cuando llegue el momento no estén discutiendo en campo si esto lo tomamos de esta forma o de esta otra. Ya estando considerado que la decisión está tomada y está fijada de antemano y con un 100% de acuerdo, después no se vaya a variar las actividades por no estar conformada a ese acta. Entonces el acta es un compromiso entre las partes diciendo nos pusimos de acuerdo o no con esta tal o cual actividad. Por el tipo de por la cantidad de muestras y el presupuesto disponible, sí, esto hay que informarle después al juez. O sea, uno dice, bueno, a ver, hacer esta cantidad de muestras, el laboratorio nos cobra X pesos. Entonces lo que uno puede hacer es tener 2 o 3 presupuestos diferentes, pasárselo al juez y decirle, nos está pasando esto respecto al presupuesto. Y que el juez decida dónde se quiere hacer, porque ustedes no disponen de recursos económicos. El juez es el que del proceso hace poner el dinero a las partes y después uno tiene que justificar ese gasto y para también que no haya malos entendidos entre las partes, al decidir el juez ya queda como un proceso independiente de la decisión de ustedes. Pero sí hay que hacerle conocer al juez el presupuesto porque el perito no paga de su bolsillo los análisis, sino eso no sería ningún tipo de actividad remunerativa
no sería ningún tipo de negocio, comercialmente hablando, para el perito. El perito lo que puede hacer una vez que eleva esto a consideración del juez, lo que puede pedir es un adelanto de gastos para que ese adelanto de gastos sirva como seña o el pago total de los análisis. Cuestión de que después el laboratorio mande a sus muestreadores o uno haga el muestreo, proceda a la toma de muestra, lo lleva al laboratorio y luego le entregan los protocolos de análisis. Y con esos protocolos, porque ya están pagos, le da entonces el informe y uno arma el informe pericial que lo remite al juez acompañando esos protocolos que les dio el laboratorio. El tema de la cantidad de muestra va a depender de lo que haya que hacer. Ya hablar de toma de muestra involucra un curso de muestreo. En realidad, va a depender de un montón de circunstancias. Así que no podemos dar una fórmula para decir, según este criterio, tomar tanto tipo de muestras. Va a depender de cada circunstancia en particular. También esto lo pueden hablar con el laboratorio para llegar entonces a una solución de un mejor desarrollo de la actividad en cuanto a la cantidad de muestras que haya que tomar. Dentro de otras actividades de lo que es la técnica de laboratorio, existe lo que se llama la extracción en fase sólida. Las extracciones en fase sólida es un procedimiento donde se hace pasar una muestra que tiene un analito que a mí me interesa aislar. Yo puedo tener un material solvente que está colocado, acá la vamos a marcar, acá está colocado el material solvente, que es esta parte en las fotografías, depende del tamaño de lo que va a retener, es un extractante sólido. Entonces yo acá agrego la muestra que tiene un analito de interés en este reservorio, la muestra se absorbe acá y el analito queda retenido y sigue de largo el resto de la muestra. Y luego lo que hago, en la segunda etapa, agrego un solvente de extracción del analito de interés. Entonces, en segunda etapa, agrego el solvente para eluir y arrastrar el analito que retuvo. Es una técnica de separación que se llama extracción en fase sólida. Entonces, recogí la muestra, por ejemplo, con éter etílico, y acá voy a tener el analito de interés. Evaporo el éter etílico y acá tengo un extracto que lo puedo llevar a hacer, por ejemplo, cromatografía gaseosa. Y concentré la muestra y concentré el analito. Entonces voy a tener mayor probabilidad de éxito. Es una técnica de laboratorio que da muy buenos resultados también. Dentro de lo que son las técnicas por absorción o por emisión por llama, la absorción atómica es una técnica que se utiliza mucho para determinar concentraciones de metales en partes por millón. Puedo bajar los límites de detección y el límite de cuantificación con la cámara de grafito, o la absorción atómica también se llama técnica electrotérmica, donde voy a poder ver ahora en un orden de magnitud 10 veces más abajo, 100, perdón, 1000 veces más abajo, o sea, del orden de las ppb. Y dentro de la absorción atómica existen técnicas de vapor frío para determinar mercurio, selenio y antimonio y elementos como hidruros volátiles. O sea que la absorción atómica me permite prácticamente determinar elementos de la tabla periódica en una gran multitud, desde las partes por millón hasta las partes por billón. Y para aquellos elementos que pueden emitir luz fácilmente por estar excitados en una llama, se puede hacer lo que es la emisión atómica. Esto se da para metales alcalinos, sodio, potasio, y los alcalinos térreos como el calcio, rubidio, cesio, entre otros, y el plasma óptico, donde voy a poder determinar simultáneamente un montón de metales que emiten, porque ya estoy utilizando técnicas a mayor temperatura, estoy utilizando un plasma, que pueden variar las concentraciones de detección desde algunos miligramos a partes por billón. O sea, técnicas de trabajo muy sensibles. Acá preguntan cuál es el analito que se disuelve en éter etílico. Generalmente todas las sustancias de tipo liposoluble. Entonces, si yo quiero extraer alguna sustancia para determinar, por ejemplo,
benzodiazepinas o barbitúrico entrando en el recordatorio de la toxicología forense, lo puede utilizar. En el caso de toxicología de tipo ambiental, yo tengo una muestra, el éter etílico, por ejemplo, las dioxinas o los PCB, los bifenilos policlorados, son solubles en éter etílico. O puedo utilizar otro solvente acorde a la naturaleza de lo que quiera eluir. Yo puedo pasar por esa matriz de ese reservorio una muestra de agua, una muestra de sangre, una muestra de orina, depende de lo que tenga que analizar, pero una muestra de agua que es de aplicación ambiental se puede pasar y utilizar sin ningún tipo de problema, existiendo reservorios con rellenos específicos según el analito que tenga que determinar y eluir después, para poder trabajar tranquilamente. Eh, Ahí Sosa hacía una pregunta, pero le pediría si lo puede explicar un poco más en el texto, porque no queda muy claro cuál es la pregunta que se está formulando. Bien, puedo tener también técnicas por espectrofotometría, perdón, UV visible. O sea, acá utilizo muestras que pueden ser coloreadas o muestras que tienen componentes que absorben el ultravioleta. Entonces, la muestra que está en estado líquido se pueden combinar con algunos otros componentes para generar un color y ese color es el susceptible de que su concentración es proporcional a la absorbancia y puedo construir una curva de calibración y determinar la concentración que puedo tener en una muestra, haciéndola pasar por un equipo donde voy a hacer las mediciones correspondientes, ya sea luz visible o ultravioleta. Depende la técnica de trabajo, pero es un equipo muy utilizado dentro eh, de la actividad ambiental, generando componentes coloreados que pueden tener entonces distinta intensidad de color y esa intensidad de color es proporcional a la concentración. Y teniendo una curva de calibración puedo entonces determinar qué cantidad de componente de interés estoy teniendo. Las otras técnicas que se pueden utilizar y que a veces se requiere y va a depender de lo que tenga que hacer, el laboratorio le puede ofrecer técnicas cromatográficas. La cromatografía es básicamente una técnica separativa que tiene los componentes de una muestra, pueden tener distinta movilidad en un medio poroso, que es la fase móvil, cuando es arrastrado a través de un gas o un líquido. Entonces, el medio poroso es la fase estacionaria y el fluido, que puede ser gas o líquido, es la fase móvil. Entonces, hay un reparto entre la fase móvil y la fase este, fija o estacionaria, con lo cual entonces para que la muestra salga va a tardar distintos tiempos, según se retenga más en la estacionaria o en la móvil. Si yo tengo un compuesto que se retiene fácilmente en la fase móvil, va a salir fácilmente de la columna o el sistema donde esté la fase estacionaria. Y si retiene mucho la fase estacionaria, va a tardar en salir, va a salir a lo último. Entonces uno puede tener una selectividad de salida de los distintos componentes y los puede llegar a cuantificar. Entonces, esto es lo que se llama en la salida el tiempo de retención. Cuanto más quede retenido en la fase estacionaria, el tiempo de salida, el tiempo de retención es más alto. Y el tiempo de retención en minutos o en segundos identifica también a un compuesto químico. Y su concentración se puede medir con distintas metodologías de trabajo. Puedo tener cromatografía iónica, puedo tener cromatografía líquida. Entonces el laboratorio les va a ofrecer las distintas tecnologías acorde al tipo de muestra que tengan y acorde al tipo de análisis y analito que tengan. Entonces, un componente metálico, por ejemplo, no se puede hacer por cromatografía líquida ni por cromatografía gaseosa. Un componente metálico como plomo, arsénico, mercurio, se hace por absorción atómica. Iones como cloruro, sulfatos, nitratos se pueden hacer por cromatografía iónica. O sea, la cromatografía iónica ideal así para componentes al estado iónico, en particular aniones. Cromatografía gaseosa para componentes volátiles. Acá uno puede determinar, por ejemplo, solventes en general en un suelo.
tolueno, sileno, tilbenceno, etcétera. Y después tienen distintos tipos de detectores. Y algunos tienen bibliotecas con datos que cuando produce el análisis comparan con la biblioteca de ese dato que obtienen con la medición real y la comparan con la base de datos y determina el índice de similitud para darnos entonces un informe de cuál es el componente potencialmente más representativo de lo que halló el equipo respecto de la base de datos que tiene guardado el equipo. Y estas bases de datos pueden tener miles y miles de compuestos y a veces hay mezcladas varias bases de datos, intercomparan y sale el resultado más aproximado a la realidad de qué puede ser el compuesto que tenga el equipo. Entonces esos análisis salen mucho más caros. Bien, vamos a analizar ahora algunos aspectos normativos respecto de la cuestión ambiental. Entonces, la pregunta es, ¿qué valores límites vamos a tomar en cuenta para el informe pericial? Y tenemos en cuenta entonces que una vez obtenidos los resultados de los análisis, ya sea en el marco de una investigación de campo, donde nos dice, bueno, usted tiene que ir a campo y tomar muestras saliendo a la calle, a un establecimiento, a un campo, a una industria, etcétera, y tomar las muestras, o la otra circunstancia puede ser estudiando una causa penal que ya está sustanciada y lo único que se ha reflejado son los resultados de un laboratorio y nos convocan para interpretar esos análisis. Entonces, y hay un número de determinaciones analíticas que no hay ningún tipo de tratamiento de esa información para decir, bueno, qué está pasando con esos resultados? ¿Supera o no supera? ¿Qué normas utilizamos? Que va a depender del tipo de muestra, aire, suelo, etcétera. Entonces tenemos que tener una guía en cuanto a los contrastes de estos resultados que estamos, este, que hemos obtenido o que están puestos en el expediente, para ver contra qué parámetros legales de niveles de sustancia halladas en cada cuerpo receptor. Es decir, hicimos medición en agua, en suelo, en aire, en emisión, en calidad de aire, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el perito ambiental no solo tiene que conocer de temas de contaminación de aire, agua, suelo, eh, haber participado, formado, haberse formado eh, en cuestiones ambientales, sino también en cuestiones de análisis y de interrelación con el laboratorio, sino que también tiene que estudiar constantemente los cambios que se producen en las normativas ambientales para tener en cuenta entonces si se ha contaminado o no, facilitando entonces a nosotros como expertos en el tema la consulta de estas normas que debemos tener en cuenta al momento de cotejar el resultado de los análisis para producir el informe pericial. Entonces uno puede tener lo que es el capítulo 12 de lo que es agua y agua gasificada, del Código Alimentario que habla de agua potable. Entonces dice acá una serie de análisis que se hacen respecto de los parámetros que debe cumplir para ser un agua potable. Van a tener descritas características físicas, características químicas y características bacteriológicas. Son más de 50 ensayos que amerita esto como para garantizar la inocuidad al consumidor de lo que es el agua potable. Entonces, depende de lo que haya que hacer, puede tocar una pericia para determinar si la calidad del agua suministrada por una empresa en una determinada ciudad es potable o no. Entonces, pueden ustedes ser llamados a esto, deben tomar las muestras de agua, hacer los análisis correspondientes completos y cotejarlos con el código alimentario. ¿Puede ser una actividad pericial? Sí, de hecho puedo garantizar que sí, porque lo personal me ha tocado. La lista holandesa, como para terminar esta parte 2, en cuanto a que en nuestro país estamos ausentes de un parámetro que relacione las concentraciones en aguas subterráneas y en sedimentos. Entonces uno puede tener aguas subterráneas
nivel de base y nivel de intervención para trabajar entonces en esta actividad. Y de hecho, muchas instituciones gubernamentales utilizan esta lista holandesa para aguas subterráneas. Y también, como para citar este último, podemos tener la norma oficial mexicana, la NOM 138 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, donde también la hemos utilizado, en particular a veces para obtener valores de algunos parámetros, como el que estoy viendo acá para circularlos, para el caso del benceno, que en nuestro país no hay para uso residencial. Entonces acá podemos tener un valor de referencia. Entonces, normativas nacionales y normativas internacionales. El nivel de intervención es el nivel que tiene que hacerse algo para solucionar el problema de la contaminación. O sea, un nivel que amerita remediación. Pero uno como perito lo que hace es diagnóstico, no va a hacer una tarea de remediación, lo va a tener que hacer alguien.